Estamos listos para recibir la palabra esta mañana. Esta mañana yo tengo la gran bendición de poder sentarme a recibir. En esta mañana quiero presentar a Tomás, que va a estar compartiendo la palabra en esta mañana. Tomás es un joven que se ha estado congregando en Iglesia Manuel ya por algunos años y hace un tiempo atrás ha sentido el llamado a prepararse para el ministerio pastoral. Sabemos que es un camino y un proceso que se tiene que seguir, que se tiene que llevar. Y para mí es una gran bendición en esta mañana, por primera vez, poder recibirlo para que comparta la palabra del Señor con todos nosotros. Abrimos el corazón para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros esta mañana. Amén. Así que le damos la bienvenida a Tomás. Bienvenido en esta mañana. Híjole, con introducciones como la esta, palabra. ¿Cómo están esta mañana, mis hermanos? Yo tenía mis notas presentarme, pero creo que ya casi todos me conocen. Mucho gusto. Soy Tomás Portillo. Soy de nacionalidad guatemalteca, pero aquí tengo a toda mi familia. Mis hermanos, es un placer y un privilegio para mí estar esta mañana y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Si pueden, por favor, ponerse de pie y vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo capítulo 16. En las últimas semanas, Pastor Richard compartió con nosotros el Salmo capítulo 14, que se titulaba El camino del hombre sin Dios. La semana pasada vimos el camino del hombre hacia Dios en el Salmo 15. Y esta semana a mí me tocó el privilegio de hablar del Salmo 16, es el camino del hombre con Dios. Yo quise separar este salmo en 4, creo que son promesas reales. Son promesas para el cristiano, que son una realidad para el cristiano. Si el día de hoy usted está acá y no conoce del Señor, esta promesa puede ser realidad para usted. Las promesas son estas. Del versículo del 1 al 3 vamos a ver nuestra confianza. El camino del hombre con Dios tiene como promesa una confianza grande. Luego del versículo 4 al 6 vamos a ver nuestra porción. Luego del versículo 7 al 8 nuestra protección. Y del versículo del 9 al 11 nuestra recompensa. Entonces, ahora que vamos a leer la palabra del Señor, quiero que tengan estas promesas en mente y vamos a ver cómo podemos ejercitarlas en nuestra vida. Amén. Entonces dice el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tus santos vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, para siempre. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por otro día más, Señor, por otro domingo en el que podemos venir a adorarte y glorificarte, Señor. Padre, que nuestros corazones esta mañana estén abiertos como nuestras Biblias, Señor, que podamos, Padre, meditar, que podamos tomar en el corazón estas verdades, Señor, hacerlas propias y caminar en ellas, Señor. Protege, Señor, mi boca y mis palabras, Padre. Y, Señor, el que tenga oídos, que escuche, Padre. Dame palabras, Señor, para poder administrar a tu pueblo. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra es como una espada de doble filo, Señor, que ha penetrado mi corazón. Y te pido, Señor, que penetre a aquellos que la escuchan, Padre.
Te damos gracias, Santísimo Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En el año 1929 había un joven de 18 años, un joven británico que se llamaba Roald Dahl. Roald Dahl iba a un orfanato en Inglaterra a la edad de 18 años. Había una compañía grande de chocolates que enviaba chocolates para los jóvenes de este orfanato. Y este grupo de jóvenes probaba los chocolates y daban su opinión de los chocolates. Entonces, el joven Roald Dahl, siempre se imaginaba y se ponía a soñar y se ponía a pensar de qué pasaría si él inventara el chocolate más sabroso del mundo y que estuviera él en el cuarto con los científicos o con los inventores y dijera, lo tengo. Y llegara donde estaba el dueño de la compañía y dijera, he inventado el chocolate más sabroso del mundo. Y el dueño de la compañía lo agarraba, lo probaba y decía, eres un genio. ¿Qué puedo darte por este sabroso chocolate? Y él decía, ¿me puedes dar un Rolls Royce? Y que el dueño le decía, en sus sueños, está sonando. En sus sueños le decía, mejor te doy 2 Rolls Royce. Bueno, este joven, 35 años más adelante, tomó esta idea y este sueño y dijo, voy a escribir un libro sobre esto. Entonces, en el año 35 años después, en el año 1960 al 1964, se dedicó plenamente a escribir este libro. Desde que empezó a escribirlo, vino mucha fatalidad en su vida, muchos problemas, agonías. Y 4 meses, en el primer año que estaba escribiendo el libro, su hijo de 4 meses fue atropellado por un taxista y casi lo asesinaba. En el segundo año de estar escribiendo este libro, su hija de 7 años murió de sarampión. Entonces vino Roald Dahl y puso todo su empeño, toda su agonía, todo su dolor, todo enfoque en escribir este libro. En este libro, él se inventó al personaje del libro que se llama Charlie Bucket. Charlie Bucket es un niño que se encuentra un boleto dorado en una barra de chocolate. Y ese es el origen del libro, que a lo mejor ustedes han escuchado en la película, de Charlie y la fábrica de chocolate. Entonces, para nosotros pudiéramos decir que para Roald Dahl, este era su boleto dorado. Este era su boleto, puso todo su empeño, todo su sufrimiento, todas sus experiencias en este libro. Para él era su boleto dorado. Pero ¿por qué les digo esto? Porque el salmo que en el salmo que vamos a meditar esta mañana se llama Salmo 16, el Mictam de David. Mictam es comúnmente traducido como dorado. Quiere decir que para David este era un salmo dorado. Era su boleto dorado. Él puso todo su enfoque, agonía, todos esos problemas que tenía, los puso en este salmo. Y este no es el único salmo que habla, que es una joya dorada. Como decía Martín Lutero decía que para David el Salmo 16 era su joya dorada. Y decía Charles Spurgeon, decía, ¿cómo no? Si las verdades que hay ahí son mucho más brillantes, mucho más hermosas que un oro puro. Entonces cuando dice un Mictam de David en el Salmo 16, Salmo 56 al 60, está hablando de los salmos más amados por David, que él consideraba como su boleto de oro. ¿Pero por qué? En el versículo 1 escuchamos un grito de angustia de David. Cuando vamos al primero nosotros a nuestra promesa real del hombre caminando con Dios, vemos cómo refleja nuestra confianza. Del versículo del 1 al 3 a eso se refiere. Dice, guárdame, oh Dios. Escuchen la agonía de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Muchas de las veces nosotros podemos decir, el Señor es bueno cuando estamos pasando sobre cosas muy buenas en nuestra vida. Pero cuando viene agonía, angustia y problemas, lo último que decimos es, Señor, ayúdame. Aquí David lo que hace es que enseña su confianza firme y dice, guárdame, presérvame como la sal. Guárdame, oh Dios,
porque en ti he confiado. Esta palabra confiado viene del latín confide, que significa con fe. Este es el significado de esto. Entonces él dice, en ti he confiado de corazón. Guárdame, presérvame. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no confío en Él, ¿en quién más puedo confiar? Mi pregunta es, ¿en dónde está tu confianza? ¿La confianza está en el hombre o en las promesas del Señor? Bien lo dice Jeremías capítulo 17 versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero esta es la promesa para el cristiano. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Guárdame, Señor, porque tu voluntad es buena. Guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Presérvame, Señor. Oh Dios. En el versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor. Dos cosas acá. Una cuando dice, oh alma mía. ¿Usted habla a su alma en tiempos de angustia? Cuando usted no confía en Dios, usted le recuerda a su alma y le dice, oh alma mía, confía en el Señor. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos de meditar. Dice, dijiste, o sea, confesaste, oh alma mía, confesaste a Jehová, tú eres mi Señor. Y no solamente de los labios para afuera, sino que de corazón. Pues venimos del versículo 1 donde dice, en ti he confiado de corazón. En el versículo 2 dice, tú eres mi Señor. No de la manera que lo hacen en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Que muchos en los últimos días declararán y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesucristo, nunca os conocí, apartados de mí, herederos de maldad. Cuando confiamos en el Señor y decimos que el Señor es nuestro Salvador, es nuestra confianza, también esto es para nosotros. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si confiamos en Él, hacemos la voluntad de Él. En este versículo 2 hay una cosa que me ayudó muchísimo a mí. El versículo que más se me venía a la mente cuando leía este versículo era el versículo 25 del Salmo 73, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién puedo confiar? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nada tengo en este mundo si no te tengo a ti. Y saben que es interesante que en el versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Acabamos de leer que dice que no hay nada en este mundo que deseo en la tierra. El mismo David dice esto. Y acá nos dice, para los santos que están en la tierra y a los íntegros es toda mi complacencia. Nada deseo en esta tierra, pero me complazco en mis hermanos. Me complazco en los santos. Ahora mi pregunta sería, y fue una pregunta que me tuve que hacer yo también, ¿me complazco yo al ver a mis hermanos? Hay felicidad en mi corazón cuando vino a mis hermanos domingo, los martes, los viernes, el día que nos juntamos acá, el día que nos juntamos afuera de la iglesia. ¿Nos alegramos por los hermanos? ¿Se alegra usted por los hermanos? ¿O cuando el hermano está pasando por un problema, usted se alegra? ¿Qué no dice que lloremos con los que lloran y gocemos con los que gozan? Básicamente David dice lo mismo en otro salmo, dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Esta es la manera que debemos de vivir. La promesa de caminar con Dios es de que Dios será nuestra confianza, y esa es una realidad. Esa es una realidad, no es un mito. Esto no es como un libro
Como el de Roald Dahl, que escribió y dijo, este es mi boleto dorado. David dice, oh Dios, guárdame. Eres mi Dios, tú eres mi confianza. Me complazco en mis hermanos, porque ellos te adoran a ti. Porque ellos confían en ti. Y eso es complacencia para mí. ¿Usted en qué se complace? ¿Se complace en gozarse con sus hermanos? ¿O se complace en los problemas de sus hermanos? Si somos cristianos, nos complace la confianza de nuestros hermanos hacia nuestro Dios, hacia nuestra confianza, hacia nuestra porción. Que esta es la segunda promesa. Que el Señor es nuestra porción. No solo Él es nuestra confianza. Nada tengo en este mundo y nada quiero en este mundo. Pero mi porción sí la quiero. Que es mi Dios. Acabamos de leer que dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo quiero que se imaginen a David, si quieren, escondiéndose de sus enemigos que lo estaban buscando para matarlo. Y que cuando lo encontraban seguramente lo iban a matar, lo querían destruir. Y quiero que se imaginen a David viendo por alguna ranura diciendo, me complace ver a mis hermanos escondidos también, porque ellos confían de que Dios los salvará, porque Dios es su confianza, porque Dios es su porción. Y luego voltea a ver al otro lado y dice, el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Por un lado, ve a los hermanos que se gozan y confían en Dios y que Dios es su porción, y por el otro, ve a otros que odian a Dios, que adoran a otros dioses. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Mis labios ni siquiera pronunciarán el nombre de sus dioses. Me da asco ver lo que hacen por sus dioses, pero me complazco de ver a mis hermanos. El camino del hombre con Dios tiene como promesa a Dios como su porción. El versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Yo me imagino a David cuando dice, Jehová es mi porción de mi herencia. Y digo yo, si él hubiera tenido toda la Biblia completa, dijera lo mismo que dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nada quiero de este mundo, si no es a ti, Señor. Tú eres mi porción. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Mi copa está rebosando, dicen otros salmos. Se está derramando mi copa de bendiciones porque tú eres mi porción. Tú sustentas mi suerte. Cuando llegamos a esta palabra suerte, me veo en la tarea de acordarme mucho de cómo se usa la palabra suerte en el mundo. En el mundo la suerte es cuando te va re bien en algún negocio, o te sacaste la lotería, o pase lo que pase, qué suerte. Todo lo que ha quitado a Dios de la ecuación no es suerte. Según el mundo, suerte es cuando te va bien. Según el mundo. Pero según el cristiano, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No tenemos suerte. Creemos en la soberanía de Dios. Él es nuestra suerte. Pase lo que pase, así sea un cabello de mi cabeza, el Señor está en control de ella. De Jehová es la decisión de ella. Él toma la decisión. Para el mundo la suerte es una casualidad. Para nosotros es la soberanía de Dios.
Me gustaría ir a Mateo capítulo 27. En el versículo 35 dice: cuando le hubieron crucificado, hablando de Jesucristo, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los que estaban aquellos, cuando Jesucristo estaba en la cruz, y vieron sus prendas moradas, que eran de mucho, costaban muchísimo dinero, se las repartieron, echaron suertes a ver quién se quedaba con el pedazo más grande. Pero Cristo estaba crucificado. Para el mundo, la ganancia de este mundo, de esta tierra, de este lugar en donde estamos, para ellos acá está su ganancia, acá está su suerte. Pero para nosotros es aquel que está crucificado. Ellos se echan suertes en las cosas del mundo, pero Dios es la decisión de la de nosotros. Jesucristo es nuestra porción. Él derrama nuestra copa. Él derrama la copa. No veas las riquezas de este mundo, velo a Él. Él es nuestra porción. Versículo 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Quieren ver la suerte que nos han tocado en Cristo? Cuando yo estaba pequeño en el pueblo de donde yo soy, cuando uno compraba un terreno, echaban cal o tiraban líneas de cal diciendo: este es el terreno de los Portillo, o este es el terreno de los Caballeros. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Mi terreno, mi porción, cayeron en el mejor lugar de todos. Para el mundo es un pedazo de tierra. Para nosotros, nuestra porción cayó en los mejores lugares. Y el versículo dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. No en un simple pedazo de tierra, pero en un lugar deleitoso, y es hermosa la heredad. Mucho más hermosa que un puño de tierra. Él es nuestra porción. El caminar con Dios nos da esa promesa, que son realidad. Que Él es nuestra porción, nuestra confianza, y también que Él es nuestra protección. Imagínense ustedes estar en un lugar tan hermoso, donde lágrimas ya no van a estar, donde enfermedades ya no van a dominar, donde nuestra confianza solamente conoce a Dios, donde ni siquiera la muerte nos puede alcanzar. En lugares tan hermosos nos ha puesto el Señor. Nuestra protección. El versículo 7 empieza diciendo: bendiciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. En unos versículos anteriores decía: oh Dios. Y en el versículo 7 dice: oh alma mía, bendice a Jehová. Hablen a su alma en los tiempos de angustia. Ese es nuestro boleto dorado. Esa es nuestra joya dorada, de que tenemos un Dios que nos protege. Tenemos una gran porción y una gran confianza. Bendiciré a Jehová que me aconseja, no como me aconseja el mundo o como un puño de tierra, sino que el consejo de Dios es agradable. Aún en las noches me enseña mi conciencia, las noches que me voy a dormir afligido, que tengo problemas, que mi familia está pasando por una gran prueba, o que yo estoy pasando una gran prueba, que no puedo dormir, tengo insomnio. Pero no recuerdan que en Isaías dice que no hay descanso para el no creyente, pero para nosotros hay. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cuántas noches en vela has pasado tú? ¿Cuántos de esos problemas
te han agobiado tanto? ¿Cuántas veces has pasado más de 24 horas despierto pensando en qué vas a hacer? ¿De dónde va a venir el dinero? ¿O de dónde va a venir la solución? Y lo que decía David: oh alma mía, bendiciré a Jehová que me aconseja, Él me dará descanso. Habla tu alma, bendice a Jehová, porque Él es tu protección. El versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Yo me imagino a los soldados o a los guerreros de ese tiempo que tenían un escudo a su mano derecha que era pesado, que cuando venían los ataques del enemigo tenían que levantar su escudo. Y David es básicamente la imagen que nos está dando. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, y por consecuencia, porque Dios está delante de mí, Él está a mi diestra protegiéndome, no seré conmovido. Lo mismo para nosotros. Dios delante de mí todo el tiempo. Todo el tiempo, y la consecuencia de eso, Él me ha prometido que me protegerá. De que no hay ataques del enemigo, no hay ataques del mundo, del cual el Señor no me puede proteger. Dice David: a Jehová he puesto siempre delante de mí. No a veces, siempre. Porque Él es siempre Dios, porque Él es siempre mi protección, porque Él es siempre mi porción y mi confianza. Siempre Él está a mi diestra y no seré conmovido. Me gusta mucho a mí el versículo 8, porque del versículo 8 a finalizar el salmo se nos habla de un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? De que está hablando casi 1000 años antes de que el Mesías viniera. Está en una profecía del Mesías. En el versículo 8 podemos ver la vida de Cristo. Vemos que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero en realidad también, primeramente es mesiánico, es una promesa del Mesías, pero también es una promesa para nosotros en nuestra vida en Cristo, como dice en Salmo 34, versículo del 15 al 20: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas angustias. Cercano de Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Él es nuestra protección. Esta es una promesa hermosa. Esta es una joya preciosa del más hermoso oro. Él es nuestra recompensa. Nuestra cuarta promesa es de que Él es nuestro beneficio, nuestra recompensa. Y acá me gustaría hacer algo diferente a lo que he estado viniendo haciendo. Pero quiero que vean que en el versículo 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. En el versículo 8 vimos de que habla de la vida de Cristo. En el versículo 9 habla de la muerte de Cristo. Versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está hablando de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección. En el versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto habla de la ascensión de Cristo y nuestra presencia con Él. Y ahorita les digo por qué digo esto. En Hechos capítulo 2, empezando desde el versículo 22, dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener a nuestro Salvador. Acuérdense, esta promesa es que Él es nuestra recompensa. Y acá dice de que ni siquiera la muerte pudo contenerlo. El versículo 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro estaba parado en un lugar donde literalmente podía apuntar la tumba de David. Dice, ahí está la tumba de David. Ahí está. Y dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase a su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes saben por qué esa es una buena recompensa. Porque si Él vivió, podemos vivir en Él. Porque si Él murió, podemos morir en Él. Porque si Él resucitó, podemos resucitar en Él. Y porque Él ascendió, nuestra presencia puede estar con Él. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Aunque vean cuando dice, me mostrará la senda de la vida. En el Salmo 23 lo dice en otras palabras, dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, aunque esté en agonía, en problemas y cualquier cosa que me suceda, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El gozo está en la presencia del Señor, no apartados de Él. Nuestro gozo es en nuestra recompensa. Podemos decir que hermosa recompensa. Y me escucharon decir, ¿cómo es que vamos a resucitar? Que porque Él murió nosotros vamos a morir en Él, que porque Él vivió vivimos en Él, porque Él resucitó resucitaremos en Él y que estaremos en presencia de Él. En 1 de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57 nos dice esto. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra recompensa, la vida eterna. Hace muchísimos años había un famoso físico que se llamaba Michael Faraday. Él tenía tenía muchos talentos, escribió muchas cosas y tenía muchas teorías. Y cuando ya estaba a punto de morir, le preguntaron a las personas que estaban con él
Señor Faraday, ¿y ahora cuáles son sus teorías? ¿Cuál es su teoría? Y él dijo, no tengo ni una. Y dijo, pero sí tengo un versículo. Dijeron, no tiene teorías. ¿Cómo así? Y le dice, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese es mi versículo. Lo que yo tengo es una seguridad, no una teoría. Lo que nosotros tenemos es una joya dorada preciosa, una promesa hermosa. Cuando caminamos con Dios, esta es nuestra confianza, nuestra porción, nuestra protección, nuestra recompensa y nuestra seguridad. Dígame, ¿puede usted decir lo mismo? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, Señor, para poder meditar de tu palabra, tu gloriosa palabra y promesa, Señor. Te pido, Padre, de que si hay alguno acá, Señor, que no te tiene a ti como su confianza, como su porción, como su fortaleza, Señor, como su recompensa, como su sabiduría, como su Salvador, Señor. Que hoy sea el día de salvación, Padre. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, de que esta palabra la podamos, Señor, recordar en nuestras noches de angustia y decir, oh alma mía, bendice a mi Señor, a mi Salvador. Señor, bendice a cada uno de nosotros y bendice a tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Nuestra confianza, nuestra porción, nuestra protección, nuestra recompensa. No hay nada mejor que caminar con Cristo. Ahora, mientras Tomás estaba orando, se me vino a la mente un corito viejo que cantaban cuando yo era joven, ustedes saben, que decía, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo cada día más dulce será. Amén. Es mi oración que hayamos recibido la palabra y meditar que cuando estamos con el Señor, cuando caminamos con el Señor, podemos tener la confianza en los momentos más difíciles, saber que nuestras cuerdas, las cuerdas de Dios, han caído en lugares deleitosos. No hay nada mejor que estar en el Señor. Él es nuestra protección y en Él tenemos la recompensa. Amén. Gloria al Señor.